Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por tomarse el tiempo de estar aquí en la primera charla de las que vamos a tener la próxima semana que AGD va a estar impartiendo para ustedes. Gracias a Abner por tomarse el tiempo de estar con nosotros. Aquí va a compartir con nosotros una hora aproximadamente. Y gracias a todos de nuevo por los que se están conectando. Vamos aproximadamente 15 personas. Mandre el día de hoy, a los que no la conocen, está algo mala, entonces ella me dijo que lo saludara de su parte y que ella va a estar ahí leyendo sus comentarios y sus chats. Entonces, vamos a empezar. Vamos a introducir a Abner, así que él es Abner Paredes, defensor de la juventud de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Ha participado como delegado en Gabinete Específico de la Juventud, consultas para la construcción de la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, Consejo de Juventud para la construcción de la Política Nacional de Juventud en 2012, grupos focales para el diseño de la Encuesta Nacional de la Juventud 2011. Ha participado con ponencias y documentos relacionados con adolescentes en conflicto con la ley penal y jóvenes privados de libertad, prevención de la violencia juvenil, maras y pandillas, la inserción social, voluntariado juvenil, políticas municipales de juventud, exclusión y marginación juvenil, represión y criminalización hacia la juventud, movimiento estudiantil y movimientos juveniles. En enero de 2014 participó en el International Visitor Leadership Program on Engagement, Underserved and At-Risk Youth, organizado por el Departamento de Estado de Estados Unidos de América. Algunos de sus reconocimientos recibidos son en enero de 2017, tuvo un reconocimiento por colaboración con la Oficina de Asuntos Públicos en la implementación de programas educativos y culturales por la Oficina de Asuntos Públicos de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, en marzo de 2004. Un reconocimiento como Héroe Anónimo 2003 en la categoría de los jóvenes por el Sistema de Naciones Unidas en Guatemala. Agroindustria Azucarera de Guatemala y Bancafé. Así que les dejo el tiempo con AM. Esto suyo el tiempo y cualquier duda que tengan pueden escribir por el chat o está la opción de levantar la mano, entonces para que sea algo dinámico. Así que el tiempo es suyo, AM. Muchísimas gracias a Gede por la invitación de poder compartir en esta oportunidad, en esta tarde, un poco acerca de la situación de los derechos de la juventud en Guatemala. Este es un informe que se hizo desde la Procuraduría de los Derechos Humanos. El año pasado se presentó públicamente y en conjunto con las organizaciones integrantes del Observatorio de Derechos de la Juventud. En esta oportunidad, la idea es comentarles un poco sobre este informe, algunos de los datos, y que lamentablemente luego de esta crisis que se está viviendo a nivel internacional, pues seguramente algunos de estos datos van a cambiar, van a tener lamentablemente unos indicadores que van a variar negativamente a la juventud guatemalteca, que va a ser golpeada también al igual que el resto de la población. Sin embargo, precisamente para eso sirven los datos, digamos, y esa era la idea de este informe, poder tener un estado actual de cuál es la situación de los derechos de la juventud en el país, precisamente porque este año finaliza el periodo de vigencia de la Política Nacional de la Juventud en el país. Una política que se aprobó en el año 2012 y finaliza en este año. Y la idea de este informe es precisamente aportarle al gobierno de Guatemala información sobre los principales indicadores que en materia de juventud se tienen en el país. De esta cuenta, yo les voy a presentar algunos datos y en su momento podemos, de repente en cada bloque temático o al finalizar, poder debatir un poquito sobre ese impacto que va a tener luego de esta crisis o pandemia del COVID-19. Vamos a empezar. Casi estoy seguro que en sus pantallas les aparecerá, digamos, las diapositivas de este informe. Básicamente ahí contarles que nosotros utilizamos todas las fuentes oficiales de información, principalmente las encuestas nacionales del Instituto Nacional de Estadística, estadísticas continuas o los registros estadísticos. Esto significa que nos fuimos a los registros de las instituciones públicas relacionadas con el tema de juventud. De esta cuenta, quiero comentarles también que el periodo que tomamos nosotros para este estudio era del año 2014 al 2017.
Y aquí de una vez anticipo la dificultad que tenemos en nuestro país de procesar información. Este fue el periodo que consideramos porque no habían datos más actualizados en términos generales para el periodo del año 2018-2019 cuando se elaboró este informe. Luego, también acá, básicamente, la información que se recoge tiene que ver con adolescentes de 13 a 17 años y jóvenes de 18 a 29 años, que son los, digamos, este es el segmento o rango etario que está reconocido en nuestro país para el rango de juventud. Esto a partir de esa política nacional de juventud que les comentaba. Y bueno, básicamente acá es importante mencionarles la guatemalteca representa el 34.3% del total de la población. Y bueno, la idea también es ir aprendiendo un poco. Cuando se hizo este informe, básicamente se tomaba la proyección de datos que se tenían anteriormente en la encuesta nacional de condiciones de vida del año 2014, que arrojaba que en nuestro país habían alrededor de 15 millones de personas, 15.900.000 personas. Recuérdense también que en el censo que se desarrolló en el año 2018, se registraron alrededor de 14.9 millones de personas en el año 2018. Estos datos se presentaron en septiembre del año 2019 y en diciembre del año 2019 también se presentaron los datos del censo en el cual se incluyó la omisión censal, se le llama, es un ajuste que hace el Instituto Nacional de Estadística con las personas que no habían sido incluidas en el censo. Y esto arrojó un dato de 16.300.000 personas en nuestro país. ¿Esto qué implica? Que hay una variación que ya dentro de pocos meses nosotros vamos a ajustar también porque probablemente este porcentaje de juventud se incrementó probablemente 1 o 2 puntos más. Pero en el informe se establece que la juventud representa el 34.3% del total de la población. Las mujeres en nuestro país, en el caso de la juventud, representan el 51%. 38% de jóvenes se autoidentifican como indígenas. El 50% de la juventud en nuestro país vive en el área rural. El 82% lamentablemente vive en condiciones de pobreza y anticipaba que la situación que estamos viviendo va a tener sin duda alguna algún tipo de impacto en este indicador de pobreza. ¿Qué implica esto? Que el 59.5% de la juventud vivía en un hogar pobre al año 2014 y el 22% en un hogar extremadamente pobre. Acá cuando hablamos de pobreza, pues básicamente el estándar o los indicadores relacionados con pobreza o pobreza extrema tienen que ver con cuánto sobrevive una persona al día y esto en promedio representa $1, digamos. Y la pregunta que yo normalmente hago, ¿qué compramos con 7 quetzales, 8 quetzales, que es el tipo de cambio promedio que tenemos en nuestro país? Pues normalmente la pregunta se responde que ni siquiera nos alcanza para una recarga telefónica. Entonces, imaginémonos las condiciones de pobreza en las que muchos de esos jóvenes están viviendo, en donde este recurso le alcanzaría probablemente ni siquiera para un tiempo de comida en un hogar. Por ejemplo, aquí rápidamente podemos hablar de un tiempo de comida al desayuno, por ejemplo, medio litro de leche podría costar 5 quetzales, 1 o 2 huevos que se consumen en un tiempo de comida son 2.50, el pan o tortillas y con eso tenemos ya, digamos, esa situación de vulnerabilidad y de pobreza en la que está viviendo la juventud. Con este informe nos interesaba también tratar de ubicar y que las autoridades tomaran conciencia de la cantidad de jóvenes o el porcentaje de jóvenes que viven en sus departamentos. Y acá es importante mencionar que el departamento que tiene menor proporción o porcentaje de jóvenes en el país es ACAP, luego le sigue el Progreso, luego San Marcos. Y los departamentos que tienen mayor cantidad o proporción o porcentaje de jóvenes es los departamentos de Guatemala, Alta Verapaz, Totonicapán y Zabal, y el que tiene más cantidad o porcentaje de jóvenes según la cantidad de población es Petén, que abarca el 37% de su población, son jóvenes. Sin embargo, el departamento de Guatemala, que
digamos, la proporción o el porcentaje de jóvenes es el 35% de su población, pues a nivel de todo el país es el departamento que concentra la mayor cantidad de jóvenes. Y esto tiene que ver con el tema de migración que muchas veces se da también de los departamentos hacia el departamento de Guatemala. De esta cuenta también es importante mencionar que el porcentaje de nacimientos de mujeres, adolescentes y jóvenes de 13 a 20 años al año 2017, pues nos marca una tendencia que es importante mencionar. El departamento que tuvo el menor porcentaje de nacimientos en mujeres, adolescentes y jóvenes fue el departamento de Sololá, con el 66% de la cantidad de nacimientos que se producen, se registraron en ese departamento. En Chimaltenango el 70%, en Totonicapán el 71%, en Quiché de igual forma. Y los departamentos que tienen el mayor porcentaje de adolescentes y jóvenes, de nacimientos en adolescentes y jóvenes, fueron Izabal, Retaluleu y Escuintla. En el caso de Escuintla, el 79.9%, casi el 80% de los nacimientos que se registran es en adolescentes y jóvenes. Acá es importante mencionar que muchas veces se dice que las jóvenes o las adolescentes indígenas, peyorativamente, y lo pongo entre comillas, digamos, hay muchas veces ideas racistas y en relación a la población indígena, en donde se indica que las mujeres indígenas tienen muchos hijos, pero en el informe se nos indica que tendría que el gobierno analizar qué es lo que está pasando en el caso de Sololá, Chimaltenango, Totonicapán, que son departamentos, y Quiché, que son departamentos con población mayoritariamente indígena, y es la que está registrando menor cantidad de nacimientos y por ende embarazos en mujeres, adolescentes y jóvenes. Y son departamentos con mayor cantidad de población mestiza los que están registrando la mayor cantidad de nacimientos. Que en el año 2015 se eliminó el tema de los casamientos o los matrimonios en menores de 18 años. Y lo que pudimos percibir es que a pesar de que ya en el registro oficial ya no se registran estos casamientos que se daban en estos adolescentes menores de 18 años, la cantidad de embarazos continúa, digamos, esa no disminuyó. Y digamos, en los estudios que se han hecho en el país, al momento del parto, digamos, cuando llegan a tener a sus bebés, se les pregunta cuántos años tiene la pareja o el padre del niño que va a nacer o la niña que va a nacer. Y en este sentido, pues muchas veces se indica que los padres tienen muchísimos años más que la joven o la adolescente, a pesar de que no están casados, puede tener entre 5, 10, incluso hasta 20 años mayor que la adolescente que está teniendo ese parto. ¿Esto qué nos indica? Que sigue habiendo violencia sexual en contra de las adolescentes y mujeres jóvenes en nuestro país, a pesar de que ya no se permiten los casamientos o matrimonios en adolescentes menores de 18 años. Acá nos interesaba en este informe también poder plantear el tema de la educación, cómo está la educación en nuestro país. Y pues básicamente tenemos información que es desgarradora, digamos. La escolaridad promedio de entre los jóvenes de 13 a 29 años en nuestro país, el departamento con menor cantidad de años es 6.3 años, es Huehuetenango, 6.4 años es Chiquimula, 6.4 años también representan Jalapa y Alta de Paz. Y los departamentos que tienen la mayor cantidad de años para ir a la escuela es Quetzaltenango con 7.7 años, Zacatepecas con 7.9 años y Guatemala con 8.6 años. Acá nuevamente insistimos que es necesario hacer un análisis en relación a cómo se está incluyendo a la juventud indígena en nuestro país, y de esta cuenta es importante mencionar que es en los departamentos con mayor población indígena en donde o se tiene la menor cobertura en el nivel educativo, y departamentos con mayor cantidad de población mestiza es la que está registrando
la mayor cantidad de cobertura educativa en términos generales. Pero vámonos a los datos relacionados con la educación básica. Básicamente tenemos los mismos datos en otros porcentajes. Huehuetenango, apenas 23 de cada 100 adolescentes van al nivel básico. En el caso de Quiché, 23.6 adolescentes de cada 100 van al nivel básico. Y en el caso de Totonicapán, 26 de cada 100 adolescentes van al instituto de nivel básico. Y en el caso del Progreso, Zacatepeques y Guatemala registran la mayor tasa de escolaridad en el ciclo básico. El Progreso 57%, Zacatepeques 60% y Guatemala el 74.6%. ¿Qué implica esto? Que de cada 100 adolescentes que van al básico, 74 lo están haciendo en el departamento de Guatemala. Los datos no son tan alentadores en el tema del nivel diversificado. Si nos damos cuenta, realmente la cobertura, la tasa de cobertura es bastante baja en el bloque de adolescentes y jóvenes. El promedio, en el caso de la cobertura del ciclo básico en nuestro país, para el año pasado se registró en el 46% de cobertura. ¿Qué significa? Que de 100 adolescentes que asisten al ciclo básico, únicamente el 46%, de cada 100 adolescentes, solo 46 están yendo al ciclo básico. Y en el caso del nivel diversificado, Totonicapán nos arroja un dato que realmente es alarmante. Únicamente 9 de cada 100 adolescentes que deberían estar estudiando lo están haciendo en el nivel diversificado. Le sigue Alta Verapaz con 11 de cada 100, Quiché también con 11 de cada 100, Huehuetenango con 11.5 de cada 100 adolescentes y nuevamente el Progreso, Quetzaltenango y Guatemala son los departamentos que registran la mayor tasa de escolaridad en el nivel diversificado. Sin embargo, en el caso de Guatemala representa el 41%, que es la mayor cobertura de la tasa de nivel diversificado, pero cabe destacar que en términos generales, en el país, la tasa de escolaridad en el nivel diversificado es de apenas del 24%. O sea, de cada 100 adolescentes que deberían de ir al nivel diversificado, únicamente lo está haciendo el 24%. Y luego, si vemos posteriormente ya la universidad, si se dan cuenta de básicos, teníamos el 46%, en el diversificado bajamos al 24%. Cuando pasamos al nivel universitario, la cobertura apenas es del 5.7%. Realmente una brecha bastante grande de todos aquellos que logran graduarse del nivel diversificado, pasan a la universidad y realmente muchos de ellos desertan de continuar sus estudios universitarios. Sin embargo, ustedes pueden observar que en el tema de la cobertura universitaria, con este porcentaje que les mencionaba, realmente hay una brecha entre hombres y mujeres, pero es bien importante poderles plantear que a pesar de que hay más mujeres inscritas o matriculadas en el ámbito de la educación universitaria, resulta ser que al desagregar más los datos y tratar de explorar por qué hay más mujeres o en dónde se están inscribiendo o qué tipo de carreras ellas están insertas, pues se logra identificar que las mujeres están siguiendo carreras técnicas. ¿Qué significa esto? Son carreras de menor cantidad de años, de 3 años en promedio, mientras que los hombres sí están sacando las licenciaturas o están inscritos en licenciaturas. ¿Qué implica esto? Implica que, a pesar de que hay más mujeres inscritas, los hombres tienen o están inscritos en carreras de mayor cantidad de años. Y acá rápidamente quiero hacer un análisis y tiene que ver con el enfoque de género, un análisis de género, y tiene que ver que muchas de esas mujeres que están yendo a la universidad, aparte de estar inscritas en la universidad y ir a estudiar, seguramente trabajan y seguramente podrían estar cuidando hijos o tener tareas en casa. Mientras que el hombre dispone de mucho más tiempo, más años para ir a la universidad y por eso es que se inscriben en carreras de más largo plazo. Y en el caso de los graduandos o personas graduadas de la universidad,
el 62% son mujeres, el 37% son hombres, pero volvemos a regresar al mismo punto. Se están graduando más mujeres en la universidad, pero lo hacen de carreras técnicas. O sea, son los hombres los que se gradúan de licenciaturas, de maestrías, de doctorados, y el porcentaje de mujeres en esas otras es bastante menor. Acá ahora vamos a pasar a otra área que es el área de trabajo o productividad. Realmente, normalmente se nos dice que en Guatemala el desempleo es bastante bajo, de participación económica bastante alto. ¿Esto qué implica? Y normalmente, y aquí volvemos al tema de género, básicamente son los hombres alrededor del 80%, se encuentra inserto en algún ámbito de la economía del país, y el 35% son las mujeres. Hay una brecha bastante grande. Y en el caso de la juventud indígena, pues es un poco más alto incluso. Son más hombres indígenas los que están insertos laboralmente y menos mujeres indígenas. Y en el caso del área urbana, baja el porcentaje a 72% para los hombres, el 41% para las mujeres, pero en el área rural aumenta para los hombres y baja para las mujeres. ¿Qué implica esto? No es que haya más opciones laborales para la juventud en los departamentos, pero entonces yo quiero que hagan el análisis, que puedan visualizar a la juventud indígena y a la juventud rural, digamos, que no es que hayan más oportunidades, sino que muchas veces se van, por la falta de oportunidades que hay en sus departamentos, se ven obligados a buscar a menor edad una posibilidad de inserción laboral para poder aportar económicamente a su ámbito familiar. O sea, no es que hayan mayores oportunidades, sino se ven forzadas esa juventud, la juventud rural y la juventud indígena, a una búsqueda de oportunidades a menor edad. Vamos a pasar por acá. Acá básicamente es importante mencionar que casi el 80% de la juventud se encuentra inserta en empleos informales. O sea, la mayoría de la juventud está en la economía informal y apenas un 21% lo está haciendo en empleos formales. ¿Esto qué quiere decir? Que en el empleo formal son jóvenes que sí dependen o están laborando en alguna empresa, en alguna institución del Estado, mientras que el 80% lo están haciendo por su cuenta o tienen algún nivel de subempleo. Tienen un negocio propio, podría ser, ¿verdad? Hacen consultorías o están insertos en la economía informal, o sea que no tienen un salario todos los meses, sino que varía. Y acá nos interesaba desde la Procuraduría de los Derechos Humanos poder plantear cuál era el porcentaje de juventud desde el modelo de empleo decente o trabajo digno que ha planteado la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Lamentablemente para nuestro país todavía no hay una serie de indicadores que nos demuestren cuántas personas están teniendo un trabajo o empleo digno, pero nosotros tomamos 3 indicadores para poder verificar si en nuestro país la juventud tiene acceso a un trabajo digno. Y lamentablemente los indicadores nos dicen que no. El 97% de la juventud en nuestro país no está teniendo esos indicadores. Apenas el 2.1% de las y los jóvenes que hoy tienen un trabajo formal tienen un acceso al Seguro Social, al IX, y están teniendo un salario igual o mayor al mínimo. ¿Esto qué representa? Que son alrededor de 60,000 jóvenes los que tienen un trabajo formal, que tienen seguro social y que tienen el salario mínimo o un poco más. Esto para el año 2017. O sea, en nuestro país, del total de jóvenes que están teniendo algún tipo de trabajo, solo el 2.1% tienen estos 3 indicadores sobre empleo o trabajo decente, que es un concepto que maneja la OIT y que les recomiendo que lo puedan buscar en Google para poder familiarizarse un poco más con este concepto. Y solo decir que tratando de hacer un análisis de la realidad que estamos viviendo en estos días, ustedes habrán escuchado
algunas empresas han empezado a realizar despidos, han empezado digamos, a suspender labores de cara a la emergencia y algunas han planteado incluso que van a quebrar, o sea que ya no van a poder continuar y van a cerrar. Esto va a tener un impacto directo en la juventud guatemalteca. De por sí, siempre hemos escuchado que para que una persona se inserte laboralmente, nos piden experiencia de muchos años, tienen que tener un nivel académico y muchas veces se exige un segundo o incluso un tercer idioma para poder insertarse laboralmente. Y esas condiciones no son las que hemos explorado hasta este momento en este informe. Entonces, esto le va a llamar, digamos, la atención al gobierno en el sentido de generar condiciones para que esta crisis no vaya a impactar en términos generales a toda la ciudadanía, pero particularmente a este sector que es el de la juventud. Sin duda alguna va a tener un impacto grande. Y de esta cuenta, ministerios como el de Economía, el Ministerio de Trabajo, el propio Ministerio de Desarrollo Social, en alguna medida va a tener que generar alguna acción para garantizar que las y los jóvenes no pierdan sus trabajos o generar condiciones para que puedan tener algún tipo de subsidio ante la crisis que vamos a vivir. Vamos a pasar a otro ámbito que es el derecho a la salud. Y de esta cuenta, pues básicamente es importante decir que las y los jóvenes no acceden muchas veces a los servicios de salud. Normalmente no van a los servicios de salud y acá les voy a hacer unas preguntas que quiero que se las respondan a ustedes mismos quienes están conectados en este momento. En los últimos 6 meses, ¿cuántas veces han ido a un servicio de salud o al médico? Contéstense ustedes mismos. En el último año, ¿cuántas veces hemos ido al dentista? ¿Cuántas veces hemos ido a ver nuestros ojos, ¿verdad? A revisar nuestros oídos? Pues realmente es bajísima la cantidad de veces que lo hacemos. Y entonces acá es cuando se plantea en materia de juventud la necesidad de tener servicios accesibles y diferenciados para las y los jóvenes. De por sí los jóvenes, en términos generales, nos asusta el médico, pero muchas veces no vamos a los servicios porque no conocemos qué servicios se están prestando, no nos llama la atención, nos da temor a llegar ahí. Pero en este informe se plantea que son las mujeres las que sí van a esos servicios, pero principalmente lo hacen para poder realizar consultas relacionadas con planificación familiar. ¿Qué quiere decir eso? Cuando las adolescentes o jóvenes creen que están embarazadas o necesitan información relacionada con planificación familiar, pero los hombres irresponsablemente son los que no asistan a los servicios de salud y acá podemos ver que el 97% de quienes van a los servicios de salud jóvenes son mujeres y apenas el 2.4% son hombres, en el caso de la juventud indígena. Y la juventud no indígena son las mujeres en el 95% y los hombres en el 4%. Y aquí sí insisto en la necesidad entonces de hacer un proceso de sensibilización hacia los jóvenes hombres en torno a la necesidad de cuidar su salud. Acá tenemos datos interesantes en relación a uno de las infecciones que normalmente hay mucho temor en relación a las y los jóvenes, tiene que ver con el VIH. Y acá se le preguntó a la juventud si han oído hablar sobre VIH y SIDA, y las mujeres han escuchado un 89% sobre este tema y los hombres un 94%. Sin embargo, cuando ya se les pregunta y se explora un poco más sobre qué significa, cómo se pueden proteger, si tiene algún tipo de tratamiento, etcétera, los hombres baja hasta el 22% de esa comprensión o de ese conocimiento. Y en el caso de las mujeres tienen un poco más de información, el 24%. Pero cuando se les pregunta si se han hecho la prueba en los últimos 12 meses, los hombres se la han hecho apenas el 6.5% y las mujeres apenas el 9%. Acá entonces insistimos con el tema de la información o la responsabilidad que tienen más las mujeres de informarse y de tener acceso a poder hacer consultas en relación a los temas relacionados con salud. Pero luego, acá es importante mencionar la situación en torno a cuáles son las principales causas de la mortalidad en los jóvenes de nuestro país.
Y básicamente, si podemos observar, el 46%, 47% son otras causas, o sea, son todas aquellas enfermedades, se suman las que no representan más de 1%. Y luego, lamentablemente, las y los jóvenes están muriendo en este país por temas de violencia. El 24% lo hacen por agresión o disparos, ¿verdad? Con armas de fuego. También es importante mencionar que el 7.7% lo hace por accidentes de vehículo, son accidentes de tránsito. Y a pesar de que no es tan alto el porcentaje, ya empieza a alarmarnos. Acá básicamente tenemos la lesión autoinfligida intencionalmente y otros estrangulamientos o ahorcamientos tienen que ver, o estos elementos están vinculados con el tema de suicidios. Entonces sí empieza a haber un porcentaje alto. En el caso de nuestro país, está ocupando la quinta posición el tema de suicidio. Sin embargo, para el caso del resto de países o a nivel internacional, el suicidio está abarcando la tercera causa de muerte a nivel internacional. Por tanto, en nuestro país necesitamos diseñar políticas de salud mental para abordar el tema de suicidio. Y esto precisamente está vinculado a otro de los derechos, que es el derecho a la recreación, la cultura y el deporte. Y acá básicamente se le pregunta a los jóvenes qué porcentaje de ellos han invertido o han dedicado tiempo a actividades deportivas, culturales o de esparcimiento. Y bueno, es apenas el 24.6% de la juventud que ha realizado algún tipo de esta actividad. Pero son más los hombres que las mujeres. El 32% son hombres y apenas el 17% de mujeres. Y cuando se les pregunta su pueblo de pertenencia, la juventud indígena es la que tiene algún tipo de inversión de mucho más tiempo en alguna actividad cultural, deportiva o de esparcimiento, y la juventud indígena un poquito menos. Pero luego se les pregunta también en el tema de la lectura, si se le ha dedicado tiempo a lectura, y esa pregunta se las hago también a ustedes. ¿Cuántos libros hemos leído en el último año? Ahí respóndanse ustedes. Pero lamentablemente son más los hombres los que tienen acceso a este tipo de lectura y menos las mujeres. Pero cuando se les pregunta el pueblo de pertenencia, lamentablemente baja prácticamente a la mitad. Apenas el 6.6% de jóvenes indígenas han dedicado tiempo a la lectura y el 15% son jóvenes no indígenas. Entonces acá tiene que ver con, se recuerdan las primeras diapositivas que observamos en relación al tema del acceso a educación, pues acá es un reflejo de ello. La niñez, adolescencia y juventud no tiene acceso, en el caso de la juventud indígena, a vincularse al tema educativo, pues acá nos damos cuenta que tiene un impacto en el tema de lectura. Luego tienen un tema de lectura baja, pero cuando se les pregunta por televisión, música o navegar por internet, los hombres se disparan al 64.6% y las mujeres al 64.9%. O sea, no leemos, pero sí vemos televisión, escuchamos música, vemos internet, ¿verdad? Y lamentablemente esto impacta nuevamente el tema de la juventud indígena, porque solamente el 49% de la juventud indígena tiene acceso a estas áreas, mientras que los que no son indígenas suben prácticamente un 25% más, hasta el 74% de acceso a esto. ¿Y cuál es el porcentaje de jóvenes con acceso a redes sociales? Pues más del 50% tienen Facebook, más del 40% tienen WhatsApp, alrededor del 16 o 17% Instagram, 10% Twitter. Estos datos son bastante variables, ya que cada año pues, la tendencia es a que haya más acceso a tecnología, en este caso principalmente a teléfonos inteligentes, y estos datos van variando cada año. Pero hay un alto porcentaje de acceso a redes sociales por parte de la juventud, y acá entonces el llamado de atención tiene que ver con la necesidad de quienes trabajamos con jóvenes o la posibilidad de hacer campañas dirigidas a jóvenes, pues acá nos dan algunos datos de cuáles son esas redes sociales por las cuales podríamos llevar nuestro mensaje. Luego vamos a hablar del tema de violencia, el derecho a la vida, el derecho a la integridad y la seguridad. Y
Acá vamos a mencionar algunos datos que son totalmente lamentables. El tema de violencia intrafamiliar está afectando principalmente a las mujeres. En este caso podemos observar que prácticamente el 92% de la violencia intrafamiliar que se da en jóvenes corresponde a mujeres y apenas 8% es a hombres. Esto que implica que básicamente la violencia que se ejerce en la casa está dirigida a las mujeres. Y cuando hablamos de violencia sexual y delitos sexuales contemplados en la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, pues de igual forma vemos que el 94% de los casos está dirigido a mujeres y apenas un 5.81% está dirigido a hombres. Entonces muchas veces se menciona el tema de igualdad o la desigualdad que hay en torno al tema de violencia o el acceso a justicia, pues estos datos precisamente nos permiten argumentar que el tema de violencia está dirigido en nuestro país principalmente hacia las mujeres. Luego acá nos interesaba verificar qué está pasando con los delitos que se dan en el país. Muchas veces se habla que la juventud es la responsable de la violencia que ocurre en el país, pues estos datos nos dan otra perspectiva. Básicamente, en este sentido, es apenas alrededor del 5% de quienes cometen delitos en este país son adolescentes en el país y alrededor del 20% son jóvenes. Implica esto que alrededor de un 20-25% de quienes cometen delitos en este país son adolescentes jóvenes entre 13 y 29 años, pero el resto, o sea, alrededor del 70% de delitos que se cometen en el país son personas mayores de 30 años. Entonces, esto nos permite desmontar el enfoque que se ha tenido en donde la juventud es la responsable de la violencia. Y acá es importante entonces mencionar en este caso lo que les mencionaba, donde básicamente a quienes se les indica de estos delitos es básicamente a personas mayores de 30 años. En este caso, ciertamente son alrededor del 84% de estos casos de otras edades para el tema de los hombres y el 88% también para el caso de las mujeres. Luego, en el tema de participación ciudadana, y yo estoy seguro que quienes hoy están en esta charla están vinculados a algún tipo de organización o se encuentran participando en algún tipo de acción comunitaria, local. Realmente los datos son muy lamentables, tristes, dado que en el país del total de jóvenes apenas el 3.5% se encuentran participando en algún tipo de acción a nivel de organizaciones, asociaciones, y esto nos hace un llamado de atención en relación a, bueno, el año pasado vimos el tema electoral y creemos que únicamente la juventud existe en procesos electorales cuando hay otras posibilidades de participación a partir del voluntariado, a partir de organizaciones sociales, a partir de prestar el servicio cívico. Y lamentablemente muchas veces no se da esa posibilidad. Sí, pues ahí vamos, ahorita pongo eso, ¿va? Luego, si ustedes pueden observar esta diapositiva, nos da los datos en relación a dónde está participando la juventud. La juventud principalmente lo está haciendo en grupos religiosos, el 69%. Participan un poco más las mujeres que los hombres en temas religiosos. En organizaciones de mujeres, pues son las mujeres las que participan ahí. En los comités escolares participan el 3.6%, pero son las mujeres el 4.9% que participan y los hombres apenas el 2.3%. ¿Qué implica esto? Que en las escuelas, digamos, básicamente son las mujeres que se encargan de participar en verificar todo el tema de educación. En los grupos de jóvenes es muy bajo ese porcentaje, apenas el 1.9% de los jóvenes participan en grupos juveniles, un poquito más las mujeres con 2.5%, los hombres menos. En grupos deportivos, de mencionar que son más los hombres los que participan en grupos deportivos que las mujeres. Probablemente en la capital no pasa tanto, pero en los departamentos sí. Cuando se les pregunta qué actividades realizan los jóvenes los fines de semana, el día domingo principalmente, lo hemos preguntado muchas veces y las mujeres nos dicen vamos al mercado o vamos a la iglesia y los hombres se desentienden y lo que nos indican principalmente es que se van a jugar fútbol.
Y aquí nuevamente vemos esa diferencia que hay en torno a género, digamos, en cómo a las mujeres se les restringe más su participación en actividades públicas y los hombres están expuestos más al espacio público. Y el último dato en relación a la participación de la juventud, pues realmente es grave. En el caso de la participación política, prácticamente las mujeres jóvenes están nulas, tienen 0% de participación, y en el caso de los hombres apenas el 0.2% de participación. O sea, la juventud básicamente no es considerada, no ha sido tomada en cuenta, y normalmente nos hablan de que a la juventud no le interesa participar. Más bien es que a la juventud le interesa participar, sin embargo, las oportunidades no se le dan. Muchas veces se les discrimina por ser jóvenes, por ser mujeres jóvenes, no se les da esa, que no tienen experiencia, se les dice, ¿verdad? Entonces se les excluye. Hemos sabido de casos incluso en algunos COCODES en donde a muchos jóvenes no se les permite participar si no están casados. En la ley no establece ningún otro criterio más que la edad, ¿verdad? Que sean mayores de 18 años para participar, ¿verdad? Y muchas veces son más los hombres los que participan en los COCOES y se excluyen a las mujeres de esa participación que se podría dar. Y acá en el tema de la participación, pues también tendríamos que ver elementos vinculados electoral, en donde pues realmente son bastante poco la cantidad de mujeres, por ejemplo, que llegaron al Congreso de la República, o la cantidad de alcaldesas que fueron electas, o podemos observar en la propia integración del gabinete actual de gobierno, en donde son apenas 2 mujeres ministras y el resto son hombres, ¿verdad? Entonces esto nos da como esa posibilidad de análisis en torno a cómo se está dando o no participación a las mujeres en nuestro país en temas políticos. Y finalmente acá vamos a plantear un tema relacionado a la migración. La encuesta de migración y remesas realizada por OIM en el año 2016 reportó que las y los jóvenes guatemaltecos, y los guatemaltecos que residen en el exterior, el 13.5% migró antes de cumplir los 18 años. Esto nos da un poco alarmante, digamos. Básicamente nuestro país es un país expulsor, ¿verdad? Da oportunidades y las personas deciden salir del país a muy temprana edad, independientemente de las condiciones en los que lo hagan. Y básicamente esta encuesta lo que nos decía es que el 31% lo hacía por búsqueda de empleo. ¿Qué significa esto? Que no hay empleo en nuestro país y deciden migrar para poder ir a buscar a otro país. Por motivos económicos, tiene que ver con pobreza o porque lo que están ganando no les alcanza al núcleo familiar y deciden migrar, y un porcentaje de alrededor del 18% por reunificación familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que están probablemente familiares viajaron hace algunos años, ya pasaron 5 o 10 años de estar fuera del país, los quieren reunirse nuevamente con ellos y se da ese porcentaje de personas que migran a otros países, principalmente hacia Estados Unidos. Entonces, todas estas condiciones que hemos hablado en este momento van a tener una variación a partir de la crisis que se sabe públicamente, y en el caso de la institución en donde trabajo, que es la Procuraduría de los Derechos Humanos, se empiezan a recibir muchas denuncias de empresas que han empezado a despedir a los trabajadores, a las trabajadoras en los departamentos, en la capital, algunas empresas que han cesado temporalmente las labores, y esto sin duda alguna va a impactar en sus derechos laborales y desde el gobierno se tendrán que tener algunas acciones. En el tema de salud, pues lamentablemente vemos, digamos, todas las acciones que se están dando por parte del gobierno de habilitar algunos hospitales para enfrentar la crisis que podría tener. Sin embargo, acá el tema de salud de todos se ha sabido que lamentablemente está, digamos, tiene o en el tiempo no se ha fortalecido el sistema de salud, principalmente a nivel del primer nivel de atención de salud, que tiene que ver con los centros de salud y los puestos de salud que están más cercanos a la ciudadanía, porque normalmente estamos acostumbrados a ir al tercer nivel de salud, que son los hospitales, que hasta que tenemos alguna situación de gravedad acudimos a ellos. Y normalmente no invertimos en la parte preventiva, como vieron allí, la juventud no asiste a los servicios de salud y esto es lamentable. Y por el otro lado,
pues finalmente plantear entonces el tema educativo. Hay algunas situaciones que podrían darse, que tienen que ver con el tema de deserción educativa a partir de que salgamos luego de esta crisis, en el sentido de que ahorita tenemos las clases, tanto en el sector público como oficial, desde preprimaria hasta nivel diversificado, y de igual forma en las universidades, pero no tenemos la garantía de que al finalizar esta crisis, toda esa niñez, adolescencia y juventud que dejó ir a estudiar vaya a regresar al sistema educativo. Ahí tendrá que el Ministerio de Educación, las universidades y los colegios, digamos, garantizar algunas acciones para favorecer de que esa niñez, adolescencia y juventud puedan continuar sus estudios y que no haya una deserción en ese sentido. Y hay otros elementos que podríamos empezar a plantear que podrían impactar en nuestra cotidianidad y tiene que ver con el tema de violencia, el tema de robos que se podrían dar después de la crisis, digamos, a partir de toda esta situación de desempleo, pobreza, automáticamente vemos vinculada a una situación de violencia que se podría dar. Otros aspectos que se pueden dar tienen que ver no solo con el tema de robos, no solo con el tema de extorsiones que podría incrementarse, también la violencia sexual, agresiones sexuales que se podrían dar en casa, el tema de depresión a partir de esta situación o una posibilidad de intentos de suicidio también podría darse. Por tanto, no solo es en este momento visualizar la crisis que estamos viviendo, sino además también poder visualizar qué otras situaciones son las que posteriormente a la crisis se pueden tomar por parte del gobierno. Y de esta cuenta, corresponde en el tema de juventud al Consejo Nacional de la Juventud tener acción en torno a ello, pero también coordinar con todas las instituciones la posibilidad de atender con los diferentes programas a la juventud guatemalteca. Programas como el de becas que maneja el Ministerio de Desarrollo Social, programas relacionados al tema de empleo, empleabilidad o emprendimientos vinculados desde el Ministerio de Economía, el Ministerio de Desarrollo Social, el mismo ministerio que actualmente implementa el gobierno a favor de la juventud, que son alrededor de 70 programas que están implementando, pero que lamentablemente no todos estos programas están disponibles a nivel de todos los municipios del país. Y para finalizar, comentarles que a partir de este estudio, nosotros logramos identificar que todas las políticas y programas que el gobierno implementa actualmente en el país, pues no tienen un enfoque de género, o sea, no hay acciones dirigidas específicamente hacia las mujeres, no tiene un enfoque intercultural, o sea, no hay una acción directa dirigida a la juventud indígena, no hay atención directa a la juventud rural, tampoco hacia la juventud con discapacidad y tampoco hacia la comunidad LGBTI. Entonces son grandes retos los que tiene el gobierno en relación al proceso que se ha planteado desarrollar este año de evaluación y reformulación de una política pública de juventud y que con la crisis que estamos viviendo, pues el reto es muchísimo más grande para poder reorientar todos esos programas y esas acciones para que en el corto y mediano plazo, desde el gobierno de Guatemala se le pueda dar una respuesta a todas esas necesidades que permanentemente tiene la juventud, pero que se van a ver aumentadas ante esta emergencia que estamos viviendo. Yo finalizo por acá y si se tiene algún tipo de preguntas, pues es el espacio para que las podamos hacer. Hola, Abner, buenas tardes. Soy Mandre. Hola a todos. Tengo una pregunta. Desde el informe de la juventud y todo lo que has hablado de educación y etcétera, ¿cómo nosotros podemos desde nuestro entorno ayudar a reducir estas cifras o qué consejo darías tú que estás involucrado en el tema de derechos humanos? ¿Cómo podemos nosotros desde nuestro entorno hacer para que esto mejore, sobre todo con el tema de la crisis, ¿verdad? O independientemente de la crisis también, ¿verdad? Porque esto es un tema que me imagino que con el tiempo pues se han dado cuenta que va variando las cifras y aunque ahorita pues seguramente van a variar muchísimo más que en otra época, pues es algo continuo. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a todos estos temas? Bueno, pues yo lo que considero es, uno, el gobierno central tendrá que tomar acciones, como les decía, para prevenir la deserción escolar, por ejemplo.
Luego, normalmente vemos al gobierno central como el que tiene que realizar todas las acciones. Son las municipalidades, también tienen un nivel de participación para paliar la crisis en términos generales, pero lo que viene después. Y nosotros, digamos, en nuestro entorno, ¿cómo podemos generar procesos, proyectos o algún tipo de actividad complementaria para poder garantizar el derecho a la educación? O sea, que quienes probablemente salgan del sistema, convencer o buscar las posibilidades de que a nivel local, por ejemplo, las municipalidades podrían generar becas de estudio para que no salgan del sistema escolar. En el caso de nosotros, sí tenemos capacidades, por ejemplo, AGEDE, yo sé que muchos de sus ex becarios desarrollan desarrollan talleres de un segundo idioma, que es el inglés, cómo también vincular o a partir de esas capacidades que tenemos, poder acercar a más jóvenes, a adolescentes, a la propia niñez y no dejar que se desvinculen del sistema educativo. Y acá viene la idea de poder ser creativos, innovadores, en buscar otras opciones, otras herramientas para poderlas facilitar y hacerlas accesibles. Acá quienes estamos conectados también tenemos acceso a Internet, por ejemplo, ¿verdad? Como a partir del Internet poder generar ese tipo de herramientas. Pero como vemos también en áreas rurales en donde no se tiene este tipo de acceso y cómo poder desarrollar a nivel de más comunitario, a nivel de los COCODES o comunes, la posibilidad de desarrollar programas alternativos o herramientas vinculadas al tema educativo para que para que esa niñez, adolescencia y juventud no salga del sistema escolar. Y por supuesto, esto tiene que ver con recursos. Entonces aquí, sin duda alguna, hay que acercarnos al Ministerio de Educación a poder plantear algunas estrategias para garantizar el acceso al derecho a la educación. Hola, Abner. Soy Freddy Nájera Mucho gusto, y Freddy. soy de Jalapa. Quería preguntar, desde la PDH, ¿cuál es el mecanismo que van a utilizar para socializar este informe con las autoridades Sí. municipales? Fíjate que no, este informe lo hemos socializado en alrededor de 20 presentaciones desde el año pasado y esta es la primera virtual, principalmente con instituciones de gobierno. En el caso de Jalapa, yo estoy seguro que estuve en el mes de septiembre o en el mes de octubre haciendo una presentación del mismo con organizaciones principalmente. Con autoridades no hemos llegado a esa fase, la idea es hacerlo llegar. De hecho, este informe está colgado en la página web de la Procuraduría de los Derechos Humanos y nosotros no tendríamos la capacidad para llegar a todos los municipios. Sin embargo, el informe, lo que nosotros pretendemos es precisamente que las organizaciones, los jóvenes a nivel local puedan empoderarse del mismo y a partir de eso las propias organizaciones locales puedan hacer la incidencia con sus autoridades. Porque el informe nos plantea en términos generales información desagregada por departamento, lo cual es importante porque ningún otro informe tenía tantos datos por cada departamento. Tendrías que leer el informe y tomar los datos más relevantes para en este caso, Jalapa, y de esta cuenta poder hacer un nivel de presentación. Y lo que te recomendaría también es poder tener un acercamiento con la auxiliar de la PDH del departamento para poder en algún momento ver la posibilidad de hacer una presentación con algunas otras autoridades. Claro, muchas gracias. Es que te comentaba porque realmente nosotros estamos, bueno, yo trabajo en una organización en la que estamos ahorita pues implementando un proceso de construcción de políticas públicas y creo que esto nos va a dar un montón de elementos para poder plantear estrategias viables desde el contexto comunitario y municipal para solucionar las problemáticas que afectan a los adolescentes y a los jóvenes. Me llama la atención que también ustedes hayan podido recabar información sobre el tema de los suicidios, que por acá es muy común. Creo que es un tema muy fuerte, ¿verdad? Entonces, hay elementos ahí, no es de empezar de cero, y gracias por compartirlo. Freddy, te doy mi correo para todos los que están ahorita conectados. Es paredes@pdh.org.gt. Cualquier consulta que tengan con gusto, pero te pediría, Freddy, que me escribas porque hace varios años yo también desarrollé un manual de gestión de políticas públicas a nivel municipal que les podría servir
para poder desarrollar el proceso de política pública que están desarrollando, o contactarte con otros grupos que están en otros departamentos haciendo ese proceso de políticas municipales de juventud. Porque muchas veces hay avances de lo que ya se ha hecho y, como decimos, no es necesario inventar el agua azucarada, sino que nosotros lo que sugerimos es hacer adaptaciones del contexto local de la política nacional de juventud o políticas municipales que ya en otros municipios se están desarrollando, construyendo, o incluso que ya se están implementando. Muchas gracias. Hola, Abner. Sí. Y tengo una pregunta, mucho gusto y gracias por el espacio. Mucho gusto. Bueno, hace un tiempo leí un libro de un escritor guatemalteco y precisamente me enfocaba a esto, de que Guatemala tiene una población joven que debería ser nuestro mejor activo y garantía a futuro, ¿verdad? Pero resulta ser en nuestro país el mejor acervo para la violencia, el crimen y hasta la inseguridad. Entonces, en este punto y con lo que comentaba anteriormente Mandre, creo que como jóvenes tenemos esa incidencia, pero a mí me gustaría más saber de qué forma podríamos actuar en relación, o sea, mi pregunta más que todo enfocada en relación a las políticas públicas. Es decir, de qué forma nosotros podemos incidir como jóvenes, e incluso me atrevería a decir a menores de edad, eh, en la creación de las políticas públicas, porque se supone de que estas deben de nacer de la necesidad de todos los jóvenes, ¿verdad? Pero ¿de qué forma es que podrían tener como una mayor incidencia? Gracias. Yo creo que aquí tendrían que ponerse en contacto con el Consejo Nacional de la Juventud, que es el ente rector de las políticas públicas de juventud, pero también hay otros programas o proyectos que se están desarrollando. Por ejemplo, en el caso de la Unidad de Prevención Comunitaria de la Violencia, que es parte del Ministerio de Gobernación, ellos cuentan con una sección de participación juvenil y promueven juntas de participación juvenil en los municipios. Que está vinculada más a la posibilidad de implementar la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito. En el caso del Ministerio de Salud, por ejemplo, en los centros de salud o en las direcciones de salud, se pueden acercar también para verificar el modelo de espacios amigables que se tiene, que son programas para acercar temas saludables a las y los jóvenes y que les puedan involucrar en ese proceso. Estos son los que conozco, digamos, que sé que tienen una mayor cobertura. O el mismo Ministerio de Desarrollo Social, que tiene el programa de jóvenes protagonistas, que tengo entendido que este año va a cambiar de nombre, pero que tiene que ver con esta posibilidad de hacer trabajo a nivel local. Pero el ente rector es el CONJUVE, yo les recomendaría que tomen contacto con ellas. Y si están vinculadas con AGEDE, pues en el caso de AGEDE también tiene un nivel de participación y han estado participando ya en algunas reuniones en las cuales precisamente estamos viendo la posibilidad de incidir ante el Consejo Nacional de la Juventud y el tema de la Política Nacional de la Juventud. Por último, estoy viendo aquí que hay una pregunta en el chat. Te la voy a decir para que le respondas. ¿Qué sugerencias para maestros y padres de familia para cubrir el tiempo de clases perdidas durante la crisis por el poco acceso al internet y que no pudieron recibir clases en línea? Sí. No me atrevo a dar una sugerencia. Desde la institución seguramente vamos a tener que hacer un análisis porque normalmente se plantea que se corra en tiempo el ciclo escolar, digamos, no siempre es viable. No sabemos hasta cuándo va a durar esta crisis que estamos teniendo en este momento, no lo sabemos. Sin embargo, en lo particular yo he estado siguiendo, digamos, el programa de televisión Yo Aprendo, que el Ministerio de Educación implementó. Sin embargo, acá es importante decir que hay brechas en el tema educativo, tanto para el nivel público como para el privado. Y entonces, por fortuna, he convivido en estos días también con niños y adolescentes que están tanto en primaria y en básicos, en el sector público y en el privado. Y realmente hay brechas y los programas que está diseñando el Ministerio de Educación pues no corresponden a los dos sistemas, digamos. Hay unos que están más avanzados y otros que no.
Entonces, más bien acá, lo que considero es que el Ministerio de Educación va a tener que hacer un diseño de ajuste a la currícula, digamos, a los contenidos que ya tenían, con algunas otras herramientas. ¿Por qué? Porque lo que he visualizado es que en algún sector, por ejemplo, no dejaron tantas tareas en el público, digamos, pero en el privado dejaron un exceso de hojas de trabajo y veo que los niños están teniendo un ritmo incluso peor, digamos, de carga de tareas de las que tenían en el, en el ámbito normal, digamos, de educación. Entonces acá sí es importante que los padres y madres de familia se organicen, vayan con las autoridades educativas, los directores de centros educativos y tienen que llegar a en el caso de lo privado, llegar a un común acuerdo de cómo pueden hacer para complementar, observar, cada centro educativo va a ser diferente realmente, porque cada uno maneja, en el caso de lo privado, tienen, digamos, algunos lineamientos concretos. En el caso de lo público, pues a partir de las organizaciones de padres de familia, la recomendación sí sería acercarse a los directores, acercarse a las direcciones departamentales de educación para poder verificar en su momento qué tipo de herramientas voluntarias se van a tomar, porque no creo que tengamos la capacidad como país para aplazar el ciclo escolar, o sea, que todo el mes de noviembre, por ejemplo, se repusieran las clases. No ha pasado, no creo que vaya a pasar en esta oportunidad. Entonces, para garantizar el nivel de aprendizaje y garantizar el acceso al derecho a la educación, pues sí sería importante ver cómo se pueden complementar con algunas herramientas que el Ministerio de Educación podría desarrollar. Y de igual forma, eso va a pasar en el nivel de universitario también. Para quienes están en la universidad, yo estaba dando seguimiento al sistema. En algunas universidades privadas, pues sí, por fortuna ya hay un acceso permanente a plataformas virtuales, pero en el caso de la Universidad San Carlos no es así para todas las unidades académicas y en estos días han tenido dificultades. He visualizado que algunos docentes universitarios, pues muy puntualmente en el horario que daban la clase en la universidad, se conectan en Facebook o en alguna plataforma y ahí desarrollan su clase y les mandan una herramienta de trabajo. Pero en otros casos, solo les están dejando tareas, se las mandan por WhatsApp y en estos días escuchamos para el caso de la Universidad de San Carlos que las clases se van a reanudar o se aplazan, digamos, hasta el 31 de mayo, o sea, hasta el... Buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Nosotros así como jóvenes, ¿qué acciones podríamos tomar nosotros para motivar a los demás jóvenes con respecto a la participación en tanto en las actividades culturales, deportivas y lo demás? ¿Qué recomendarías tú para que nosotros podamos motivar a los demás? Yo creo que es importante que si ya estamos organizados en algún tipo de grupo a nivel de nuestra comunidad, centro educativo, universidad, no lo sé, dar a conocer el tipo de actividades que estamos teniendo. Yo creo que, digamos, con la experiencia que he tenido de participar en varias organizaciones o promover participación juvenil, he visto que muchas veces las organizaciones no difunden el tipo de trabajo que están desarrollando. No hay acceso a eso, entonces no hay motivación a ello. Y recordémonos que a nivel local, digamos, hay otras opciones, lamentablemente, por ejemplo, el tema de pandillas o algunas otras actividades que se dan, en donde sí permanentemente están llamando la atención a esa juventud para que se vincule. Entonces, aquí promover el tipo de actividades que estamos desarrollando, desarrollar algunas actividades en público, digamos, a nivel comunitario, para difundir el trabajo que estamos desarrollando. Y por el otro lado, con el tema de las redes sociales, pues a partir de ello dar a conocer ese trabajo que estamos desarrollando, pero no hay mejor, como dicen, mejor posibilidad de vender esa idea o la posibilidad de convencer a alguien que de boca en boca. Entonces acá creo que uno de los grandes retos que se podría tener de cada integrante de las organizaciones o del grupo en donde tú participas es precisamente ir a buscar o difundir el trabajo que estamos haciendo con nuestro círculo más cercano, con nuestra propia familia, jóvenes que están en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra escuela, e informarles, contarles qué tipo de actividad estamos desarrollando e invitarles a que participen, invitarles a una actividad concreta o a un día concreto para que asistan y en esa actividad motivarles a que se queden participando con tu grupo. ¿Alguien más?
Oh, hola, ¿qué tal? Curiosamente vivo en Totonicapán y trabajo en Huehuetenango. Por lo visto, estos dos departamentos son bastante decadentes con respecto a las estadísticas de educación. ¿Cuáles podrían ser algunas razones particulares por esto? Y si hay acciones que se estén tomando. Sí, a ver, acá hay que hacer un análisis estructural, digamos, de la situación de marginación que se ha dado en nuestro país, particularmente contra los pueblos indígenas. No es casual que en estos departamentos en donde hay mayor cantidad de población indígena es donde están los mayores índices de desigualdad, de pobreza y menor acceso a servicios. Hay los datos de educación, pero lo mismo es en salud y lo mismo es en otro tipo de servicios, y seguramente igual ha de ser en el tema de acceso a empleo, en donde básicamente se ven obligados a migrar probablemente hacia Shela, tal vez, digamos, por ser un punto ahí, digamos, intermedio, pero que básicamente no hay oportunidades en estos departamentos. En el caso de Totonicapán, por ejemplo, un dato es que en el nivel diversificado tenemos un centro público en la cabecera, ¿verdad? Y en el resto de municipios no tenemos un centro educativo, o las carreras que muchas veces se ofrecen, pues realmente no nos dan la posibilidad de insertarnos laboralmente, ¿verdad? Normalmente un bachillerato en educación o perito contador, qué sé yo. Y en el caso de las universidades, pues tampoco nos dan muchas opciones, ¿verdad? Normalmente para profesor de enseñanza media, etcétera. Y no logras encontrar una posibilidad laboral con este tipo de carreras que se ofrecen. Acá sí es importante reconocer que el Ministerio de Educación en el último año, en los últimos 2 o 3 años, ha venido haciendo una reconversión, se le llama, o un diagnóstico de cuáles son las necesidades, la demanda de la oferta laboral en estos departamentos, y están tratando de hacer una adaptación de las carreras técnicas que puedan corresponderse a esa posibilidad de la demanda de mano de obra, le vamos a llamar, para que haya una inserción laboral. Sin embargo, nosotros hemos recomendado, por eso insistí en algún momento, la necesidad de que tenga un enfoque intercultural en relación a los pueblos indígenas, cualquier tipo de política pública que haga el gobierno, porque no es lo mismo un joven que vive en el Petén, en Zacapa, Escuintla, a los jóvenes que están viviendo en Totonicapán o en este caso en Huehuetenango. Pero además, si nos vamos a la parte local, por ejemplo, en el caso de Huehuetenango, la cantidad de idiomas que se hablan allá, casi que por cada municipio, digamos, hay una desagregación totalmente diferente en términos lingüísticos, pues el gobierno tiene que generar una nueva posibilidad de estrategias de educación bilingüe e intercultural hacia cada uno de los departamentos, digamos, lo cual nos está dando realmente. Por ejemplo, en el Ministerio de Educación, a pesar de que hay un viceministerio de Educación bilingüe, pues muchas de las quejas a nivel nacional que yo he verificado tienen que ver precisamente con que se tienen estas clases de educación bilingüe, por ejemplo, pero los maestros que son contratados y que incluso tienen un bono por ser un maestro de educación bilingüe, ni siquiera hablan el idioma, sino que es de la comunidad en donde se habla el idioma, se le contrata por eso, pero él no lo logra desarrollar. Y entonces esto limita la posibilidad de un verdadero desarrollo a nivel local, digamos, que pueda preservar también la cultura, los idiomas a nivel local, pero que tiene limitaciones. Y por el otro lado, creo que es importante también que necesitamos dar un salto mucho más allá, no solamente ver el tema del idioma local, el idioma materno, que hay que seguir invirtiendo, pero también poder verificar cómo a nivel internacional se está dando la demanda, en este caso de un tercer idioma, que sería el idioma inglés, y cómo se puede tener acceso a eso. Y en este caso, quienes están vinculados a GED, pues, y quienes no, pues acercarse para poder tener acceso a las becas que desde la Embajada de Estados Unidos se dan para poder acceder a este tipo de oportunidades o becas, pero en términos generales, el Ministerio de Educación debería de apostar a ello. Y finalmente, cómo vincular digamos, el tipo de mercado laboral que se tiene en los departamentos para poder realmente que estas carreras que se están dando a nivel de los departamentos puedan tener una opción de inserción laboral, y que esto no obligue muchas veces a los jóvenes a tener que emigrar a otros departamentos para poder continuar con su educación o tener que emigrar para encontrar una fuente de empleo. ¿Alguna otra pregunta?
No sé si alguien más va a preguntar algo, si no, hacemos el cierre y la despedida, no sé. Solo para recordarles, en el chat les acabo de dejar el link para el formulario de asistencia, para las, si en dado caso a ustedes les gustaría de algún tema en especial que se estén desarrollando las charlas del Zoom en las futuras, pues ahí les dejamos el link en el chat para que puedan llenarlo, por favor. Entonces, estoy viendo, ¿nadie más tiene otra pregunta? Bueno, creo que no, entonces, de parte de AG, de toda AG, todos los que conformamos AG, pues te agradecemos demasiado, Abner, por el tiempo y el tiempo invertido en nosotros. Y a los que están aquí también, creo que son aproximadamente 25 personas las que estamos en esta transmisión, pues les agradecemos demasiado su tiempo y verán una próxima, donde vamos a estar en las redes sociales, vamos a estar anunciando nosotros próximas reuniones. Así que muchas gracias. Muchas gracias y esperamos ver pronto. Feliz viernes, feliz fin de semana, así que hasta pronto. Gracias.